Bueno, después de tener ayer, ¿no?, distintas voces reflexionando desde una perspectiva institucional, también queríamos convocar las voces de las artistas y los artistas, ¿no?, que están trabajando con las instituciones y obviamente y no solo, ¿no?, pero para también tener esa otra visión. Y quién mejor para acompañar esta conversación que Isabel de Naverán, también como José Antonio, ¿no?, larga compañera, colaboradora del museo, programadora de… Vale. Parece que la traducción no está llegando, voy a esperar. ¿Están viendo a ver si pasa algo? Are you in the right channel? Is it working? Yeah. No? Okay. So we are giving a second to solve it. Thank you for saying it. Sí, cuando estéis listas las traductoras podéis dar la señal, así ya sé cuándo empezar. A ver, ¿funciona ahora? ¿Escucháis la traducción? No, parece que no. No, los traductores están hablando, pero parece que la señal no llega. A ver. Disculpad el retraso, pero queremos que todo el mundo pueda escuchar la conversación. If not, in the meantime, just the introduction, I will do it in Spanish and English, ¿no? So I finish in Spanish. Estaba diciendo que Isabel es una compañera ya de hace muchos años que programa también artes en vivo en el museo y por tanto conoce bien la complejidad de trabajar en un espacio institucional como este. So I was just welcome you all to this round table that is kind of, it's a parallel conversation but interweave with the conversation we had yesterday that what was more from institutional practices, institutional point of view of what it means to work with performative arts inside an institution and in a festival and in an archive. So today we have to accompany this conversation with artist Isabel de Naverán, who is a long-term collaboration and companion of all of us in the museum and that has been working and programming performative and live arts here in Reina Sofia for years. So she really knows well what does it mean to work with these practices inside the institution. So we have invited her, well, she was part also of thinking, helping us to think this seminar, together also with José Antonio. Isabel de Naverán es doctora en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco e investigadora independiente. Forma parte del grupo de investigación Artea y sus estudios exploran el cruce entre arte, la coreografía contemporánea, la performance, en proyectos de comisariado, edición y escritura. En 2010 fundó, junto con Beatriz Cavia, Miren Jayo y Leire Vergara, el proyecto Bulegoa, Oficina de Arte y Conocimiento, al que permaneció vinculada hasta 2018. Es autora de los libros Envoltura, Historia y Síncope, de 2021, Ritual de Duelo, en 2022. Actualmente es asesora de artes en vivo en el Departamento de Actividades Públicas del Museo de Reina Sofía e investigadora asociada del Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea Azcuna Centroa de Bilbao. Is it working, the translation now? No? Okay.
So I am so sorry, let's just give it a second. I'm going to check. Bueno, okay. Sí, maybe... Al inglés no funciona. It may be something about the signal because the translators are working and they are, yeah. So our colleagues in the technical part are working. Saltando al canal castellano, como vamos a hacer toda la charla en castellano, solo nos hace falta un canal, no sé. Sí. Es que la gente que habla inglés y no entiende castellano necesita la traducción a inglés. Sí, Claro, dice usar el otro canal. hay un canal que funciona. I'm sure that the technicians are working on it, so... Pero sí pueden hacer lo contrario, o sea, usar el canal que funciona para el inglés y mientras arreglan el otro canal. Sí. Raúl, Marta, están proponiendo utilizar el otro canal, que sí que se escucha bien, y cambiar el idioma. No lo sé si queréis hacer una prueba desde cabina. Puede que sea un problema de la señal de cabina. ¿Sí? ¿Ahora funciona? ¿Sí? Oh, bien. Muchas gracias a los técnicos y a las traductoras. Pues doy la palabra a Isabel. Hola. Hola. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Sara, también a María y a África, que han estado organizando todo este evento con muchísimo detalle y cuidado. ¿Se me oye bien? ¿No? Acércalo un poquito. ¿Así? Si ¿Hola? no, sí, ahora. Ahora. Decía que quería agradecer también al equipo que ha estado organizando todo este seminario, a Sara, a África, a María y, por supuesto, al equipo de colecciones, a Rosario Peiro y a Lola Hinojosa, por hacernos partícipes, a José Antonio, recientemente también a Andrea Rodrigo y a mí en en estos meses en los que hemos estado conversando e intentando pensar juntas acerca de estas cuestiones que tienen que ver con las problemáticas que se derivan del solo hecho de pensar en la posibilidad de coleccionar artes vivas, ¿no? Y que implica y que necesariamente integra la pregunta sobre qué es una colección, que creo que ya desde el museo venís haciéndosla desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos desde 2008, pero bueno, que como se ha dicho estos días, el pensar en las artes vivas, que en mi opinión, y tengo que decirlo, no son inmateriales en absoluto, sino todo lo contrario, son tan materiales que es una materialidad viva que realmente es muy difícil de fijar. Realmente quizás esa es la cuestión, ¿no? Que son muy difíciles de fijar y por lo tanto requieren pensar en cuestiones que nos atañen no solamente a este seminario, coleccionar el presente, y a la hora de pensar en el presente, sino a la hora de pensar en el momento histórico, geográfico, planetario que vivimos, que es la cuestión de la sostenibilidad. La sostenibilidad, la preservación, el cuidado, la memoria y todas estas cuestiones que han estado surgiendo estos días, ¿no? Esta mesa es importante, desde luego, porque vamos a escuchar artistas que desde situaciones muy específicas, con obras, experiencias, reflexiones que han podido hacer sobre estas cuestiones a través de su trabajo, ¿no? Y seguro que nos va a dar mucho de sí. Quiero dar la bienvenida saludar primero a Dora, que estás ahí al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal? Gracias por estar ahí también de esta manera. Te vemos muy bien porque tenemos una pequeña pantalla aquí que si estamos mirando es que te estamos mirando a ti, ¿vale? Así no nos giramos el cuello. También a Leonor Serrano, que está a mi lado, bienvenida. A Roger Bernard, Roger. Y a Benvenuto Chabajay, que está aquí también. Muchas gracias por estar aquí. Voy a explicar un poco cómo va a ser la estructura de esta mesa. Bien, con ánimo de articular cuatro intervenciones que van a hacer ahora, partimos de una pregunta común, ¿no? Que hemos estado ya, el diálogo ha empezado ya hace unos días con todos ellos, y es acerca de la pregunta de cómo ha afectado o qué implicaciones ha tenido para vuestro hacer, para vuestra práctica artística, en algunos casos el hecho de exponer en espacios de arte y en otros casos, o también
el hecho de formar parte de colecciones de museos o instituciones, centrándonos específicamente en prácticas vivas o performativas que tienen esta naturaleza, ¿no? Para pensar estas problemáticas y cuál es esa percepción respecto al hecho de coleccionar artes vivas, hemos estructurado esta pregunta, la hemos desglosado en 3 ejes que los voy a mencionar ahora porque después me gustaría que los tuviéramos presentes a la hora de escuchar sus exposiciones y también a la hora de mantener un debate posterior. Estos 3 ejes son, uno, en relación con esa dimensión viva de los cuerpos, es decir, con quiénes activan estas performances, ¿no? estas acciones, estos ritos en algunos casos. ¿Quiénes los activan? ¿Son performers que convocáis? ¿Sois vosotras mismas? ¿Son personas que siempre trabajan con vosotras? ¿Que son cada vez gente nueva? Es decir, son preguntas importantes y esa materialidad a la que me refería antes, ¿no? La materialidad de estos cuerpos que hacen que la cosa funcione. Entonces, las preguntas podrían ser qué relaciones se establecen entre artista y performer, ¿no? Que en cada caso es diferente y hay, pues, hay un término que es el de labor, que también ha salido estos días. ¿Qué papel ocupan estas personas en el mantenimiento, es decir, su labor física del cuerpo, pero también en la transmisión? También es una cuestión que ha salido a través del comentario de Lola Hinojosa ayer, de qué manera se transmiten estos conocimientos, estos gestos, estas performances. También la cuestión de la disponibilidad de las personas a la hora de activar una performance, pero por supuesto a la hora de pensar en la posibilidad de ser coleccionadas, ¿no? Entonces, la pregunta concreta en este primer punto podría ser de qué manera la dimensión viva de quien realiza la práctica performativa afecta inevitablemente a la manera y a la posibilidad de algo para ser o no coleccionable, ¿no? Y también expuesto. El segundo eje tiene que ver con el público, con los espectadores. La pregunta es acerca de ¿a quién se dirigen estas performances en primera instancia, ¿no? ¿Quiénes son en origen estas personas que reciben las performances? ¿Hacia quién habla la performance? La pregunta concreta es ¿qué tipo de receptor? Si es visitante del museo, gente que pasa por la calle, si es el gobierno, si es el Estado, si es el país, si es el contexto, si es el público de un teatro, ¿no? ¿Qué tipo de receptor y cómo el receptor determina la capacidad de la pieza para ser preservada o conservada? Había algo que Janez Jansa, artista de Ljubljana, decía, y era que una reconstrucción siempre es imposible porque no se puede reconstruir las personas que estaban allí en el primer momento de su recepción, ¿no? Ni tampoco el contexto geográfico histórico. Bueno, esto es algo que dejo ahí. El tercer eje es acerca de la documentación y de las secuelas, podemos decir. Vimos el caso de Yuya Ascani en la sala de colecciones en junio, cuando, digamos, esos restos de la performance, en un gesto insólito de la institución, se quedaron allí durante varios días de manera temporal. Esa forma de considerar la secuela como la potencia o el remanente de algo vivo, ¿no? Pero también la documentación. Entonces, la pregunta que os hago es si tenéis en cuenta este aspecto a priori antes de hacer la performance, ¿no? ¿Qué casos? Porque puedo suponer que hay distintos casos que en algún momento habéis realizado una performance y después ha surgido la cuestión de la documentación, ¿no? Bueno, estas son preguntas que dejamos aquí y vamos a pasar a hacer una pequeña presentación por parte de cada una de vosotras, empezando por Dora García. Bueno, Dora es una artista internacionalmente conocida, es conocida de sobra en esta institución, ¿no? Recientemente, en 2018, se realizó esta exposición dedicada a su trabajo, segunda vez. También ayer Rosario Peiro comentaba cómo en 2008, cuando con la nueva formación del equipo del museo, una de las primeras cosas que se tiene en cuenta es la adquisición de la obra de Dora García en esta problemática que nos estamos planteando de coleccionar también performance. La obra de Dora García no es solo performativa, tiene muchas formatos y materialidades diferentes respondiendo a sus distintas indagaciones que también tienen temporalidades muy diferentes, proyectos que comienzan en 2010 como Mad Marginal, que continúan a lo largo de los años. Su trabajo es muy complejo, ¿no? y se entreteje en relaciones también
en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la relación con la antipsiquiatría, con el psicoanálisis, pero también a través de las referencias al cine, a la televisión. De hecho, actualmente está trabajando en el proyecto Amor Rojo sobre la feminista marxista Alexandra Kollontai y el impacto de su legado en el feminismo, ¿no? Bueno, en el caso tuyo, Dora, como te comentaba en los emails que hemos intercambiado estos días, me imagino que tú has preparado una presentación con todo muy atado, puedo imaginar, por la manera de trabajar que tienes y que conozco y admiro también, pero quería soltar como una de las cuestiones que tiene que ver con el primer punto, que es que a mí como investigadora siempre me ha interesado mucho tu manera de trabajar con ese equipo de performers que se convierte en una suerte de comunidad o incluso diría de escuela, ¿no? De una especie de aprendizaje, porque trabajas muchas veces con las mismas personas, aunque algunas cambian, pero hay personas que permanecen y que de alguna forma tienen algo de tu legado, ¿no? Conocen tu trabajo muy bien, es muy importante que lo conozcan muy bien para que de alguna forma puedan llevarlo a los distintos rincones del mundo. Y bueno, eso es algo que dejo porque me gustaría que en algún momento de tu presentación pudieras detenerte en esta cuestión. Así que muchas gracias por estar aquí y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias a todos los que hacen posible esta reunión. Saludos a todos. He preparado una intervención. Por supuesto, creo que es imposible contestar a todas las preguntas en 15 minutos, pero ya voy a empezar por contestar a la que me acabas de hacer. Esto del aprendizaje es mutuo, o sea, yo no lo enseño a nadie, sino que la comunidad, digamos, que se ha formado a través de los años. Ahora lo veremos rápido. Pues yo creo que casi la que más aprende soy yo, porque la verdad no tengo mucha idea de performance. Son los performers los que me enseñan. Voy a pasar a la presentación, con lo cual voy a compartir pantalla. Aquí está. Y empiezo a compartir pantalla y mantengo los 15 minutos. Entonces, quería empezar por esta performance, Proxy Coma, que fue la primera que vendí y la gente dice que también es una de las primeras que se vendió en general, porque cuando esta performance se hizo para una exposición en la Caixa, en la Sala Moncada de la Caixa en el año 2001, dentro de un ciclo de exposiciones comisariadas por Chus Martínez, y en realidad cuando me propuso Beatriz Joss, que llevaba en ese momento el Frac Lorraine, que quería comprar la performance, yo la verdad no sabía muy bien exactamente qué es lo que podía vender. Entonces pues fue con esta institución, con el Frac Lorraine, que creo que tiene una de las colecciones más interesantes de performance en el mundo, con quien aprendí lo que se llamaba el protocolo, ¿no? Y qué es lo que es un protocolo de performance que hace posible la transmisión de una performance, precisamente, y la posibilidad de que pueda ser no reconstruida, porque no creo que ese sea el verbo, sino, por ejemplo, Alan Capra utilizaba la palabra reinventada, y yo pienso que digamos simplemente que vuelva a ocurrir otra vez gracias a ese protocolo y a esa documentación, que no es tanto para mí un sustituto o un resto, sino sobre todo una ayuda para que pueda existir ese ocurrir otra vez de la performance, a que precisamente hace referencia ese título de segunda vez. Estas son algunas imágenes de Proxy, que consistía en una mujer que habitaba un espacio determinado por una cámara de vigilancia, y eso era lo que determinaba el espacio de la exposición, pero tenía una segunda parte que se llamaba Coma, por eso el título Proxy Coma, que era el archivo de esta performance, de todas esas horas de cámara de vigilancia por las que pasaba Proxy. Todo esto tiene implicaciones de las que podría hablar muy largo, pero no voy a hablar ahora porque creo que son otros temas los que nos ocupan, pero me parece interesante el que esta primera performance, que se vendió en el 2001, consistía tanto en la performance como en su documentación, y que esta documentación, por así decirlo, tenía implicaciones tanto de archivo como vitales con respecto al tiempo que se sustraía a esta performer
digamos, se sometía a ser grabada por la cámara durante ese tiempo. De ahí directamente de proxy, esta colaboración con el Frac Lorrain se fue a Forever, que era un contrato con la institución, sobre todo en lo que consistía esta pieza, era un contrato por el cual la institución me permitía instalar una cámara en una de sus salas, que yo tenía a disposición permanente, y no solamente yo, sino cualquiera que entrase en la dirección de esta cámara, que estaba dentro de una página web en la que se explicaba esta pieza, pues podía observar la institución en el momento en que quisiera, lo que por supuesto implicaba no solamente los momentos de exposición, sino también los momentos de instalación, los momentos de nada, los momentos de oscuridad. Estaba disponible las 24 horas y por tanto pues también había momentos en los que solamente estaba, digamos, las luces de vigilancia y la oscuridad absoluta. Entonces esto es lo que el público cuando entraba en la sala veía, en la que había esta especie de aviso en el que se explicaba que, aunque no eran grabados, porque era una de las partes del contrato, aunque no eran grabados, sí que podían ser observados por alguien a través de la cámara. Y esto es lo que se observa al entrar en la página web. Esta es una imagen tomada ayer cuando estaba preparando esta intervención, con lo cual la cámara está activa y tenemos aquí esta mini página que salta, este pop-up se llama, que salta, en el que explica cómo la base de la pieza de Forever, que el nombre lo dice, pues la idea es tener una relación permanente con la institución para siempre. Después, sobre esto que decía Isabel, en efecto, para mí los performers, que no son necesariamente profesionales, que no son necesariamente actores, tienen una importancia capital y una agencia enorme en los diferentes trabajos. Se hizo esta obra que se llamaba Roba este libro en el año 2008, en el que, aparte de todo lo que envolvía la pieza, que tampoco es pertinente ahora mismo, el texto estaba hecho a partir del intercambio que yo tuve con los performers. Cuando se estaba preparando una de las varias performances, siempre había este intercambio, normalmente por email, a veces grabado y transcrito después, en el que se discutía sobre la pieza, y digamos que en el texto de este libro se aprecia la enorme agencia de los performers y también la importancia capital que tienen en cada una de las obras, en muchas ocasiones, digamos, empujándome a llegar a sitios a los que yo no me habría atrevido a entrar. Entonces, digamos que en este texto pues está recogido todo este intercambio y la importancia de estos actores, en el sentido de que son los que ponen en marcha la acción. Después, sobre esta idea de la comunidad, pues hablar de una obra en particular que se llamaba Ensayo Retrospectiva, que empezó en el año 2010 y que se presentó por primera vez en París, en el Teatro de Chaillot, pero fue presentada en el Pabellón de Venecia en el año 2011 con esta performance extendida que se llamaba Lo Inadecuado, y el grupo de actores que se formó en torno a esta performance, que Ensayo Retrospectiva implicaba o quería ser una retrospectiva en forma de performance en la que varios actores ponían en marcha diferentes piezas y que incluía un personaje que era una especie de entrenador, coach o director de escena, en el que explicaba en vivo durante la performance cómo tenía que representarse, qué tipo de relación tenía que tener con el público, cómo debían resolverse ciertas circunstancias. Entonces, pues era una especie de representación live, no solamente de esta mini retrospectiva, sino también de este ensayo en el que se indagaban las diferentes intríngulis, rescatemos esa palabra, las diferentes características de cada performance. Esta performance, Ensayo Retrospectiva, se volvió a presentar en el Reina Sofía en el 2018, en esta, algo así como una retrospectiva, pero no exactamente, que se llamó Segunda Vez, y aquí vemos que después de varios intentos se hizo sobre todo
en el espacio público en la plaza justo antes de Reina Sofía, en un momento a las 6:30, cuando la gente empezaba a hacer cola para entrar a las 7 gratis en el museo, y digamos que se creaba esta situación muy interesante que se llama el público cautivo, es decir, un público que no se puede ir porque está haciendo cola para entrar en el museo, y que era la situación ideal por muchas razones que también podríamos discutir largamente, pero que para mí son importantes, para crear esta especie de performance parásito que se aprovecha de una situación para crear una relación con el público especial. Pero también, para lo que nos ocupa en esta discusión, pues el señalar que en efecto en esta ocasión, que eran pues todos los años de 2018, de 2011 a 2018, estos 7 años, eran muchos los performances que estaban en el 2011, que estaban también en el 2018, otros eran nuevos, pero en efecto esta comunidad se forma en los 7 meses casi que duró Lo Inadecuado en Venecia, y los 3 meses que duró segunda vez en el Reina Sofía, pues efectivamente se forma esta comunidad, para lo cual también quiero decir que en el centro, y a pesar que en estos años, digamos, de práctica que empezó en el año 2000, de performance, ha ido evolucionando de manera casi brutal la cuestión del trabajo, los derechos laborales, digamos, y las condiciones laborales de los performers es, digamos, yo creo que el tema que más hay que discutir, el que tiene mayor importancia, y en efecto, como dice Isabel, está muy lejos de ser arte inmaterial, la performance, y mal contrario, es un arte supermaterial que precisa precisamente de la consideración de estos cuerpos vivos, que necesitan no solamente, digamos, el salario y los honorarios, sino también unas condiciones de descanso, de ciclos, de un lugar donde puedan dejar sus cosas, donde puedan descansar entre cosas que, digamos, que ya están muy desarrolladas y muy evidentes en las artes performativas, digamos, más institucionalizadas, como es el teatro y la danza, pero que cuando se aplica a las artes visuales, pues todavía hay muchísimo que discutir y muchísimo que luchar. Finalmente, pues quería decir, esto es una de las partes de ensayo retrospectiva, que es el artista sin obra, uno de los momentos del artista sin obra, y que también se representó en segunda vez en la Reina Sofía, pero que también, digamos, que se salió de las salas donde tenía lugar la exposición segunda vez y se puso en la colección, en las salas de la colección permanente, justo antes del Guernica, en el que se avisaba con estos estupendos signos a la gente que podía podía venir a la hora en que se indica para ver el artista sin obra. Y digamos que de nuevo pues también existía esa posibilidad de la performance que parasita la institución, que parasita la colección de una institución, y que, digamos, modifica la percepción de un público que tampoco ha ido realmente a ver esa performance, y se repite esa idea del público cautivo y la performance parasita que aparecía también en ensayo retrospectiva, y que me parece importante y sobre la que trabajo, y creo que es un punto del que se puede discutir. Finalmente, quería mencionar que artista sin obra, aquí vemos 2 imágenes de la pieza como se presentó en la secesión en Viena, pues es una de las pocas obras de las que tengo, pocas performances, tengo creo que son 3 o 4, que han sido adquiridas por un coleccionista particular, lo que me parece, también me sorprendió mucho de que fuera esto posible, porque una cosa es que adquiera una performance una institución que, digamos, que asume el reto de esta transmisión del archivo y demás, y otra cosa es que lo adquiera un particular que, por así decirlo, adquiere unas responsabilidades que bueno, pues que pueden ser excesivas, ¿no? Y simplemente decir que ha sido una experiencia positiva, ¿cómo decirlo? Quiero decir me enternece, pero la verdad es que no es una palabra muy adecuada, digamos que tienen toda mi admiración estos coleccionistas privados que asumen esa responsabilidad y que tratan con especial cuidado
y cariño esta idea de cuidar y transmitir la performance. Y con esto he terminado mi intervención. Muchísimas gracias y stop share. Muchas gracias, Dora, por ceñirte al tiempo y por aún así, con el tiempo tan limitado, ser capaz de poner sobre la mesa cuestiones tan importantes. Vamos a retomarlas después. Os pido que, por favor, si tenéis preguntas o anotaciones concretas, las anotéis para que después de todas las presentaciones las retomemos y así vamos en el ritmo y vamos a ver cómo resuenan cuestiones que podéis tener ahora y que yo misma tengo con lo que vaya a suceder después. Vamos a pasar a la presentación de Leonor Serrano Rivas. Lo primero que quiero hacer es agradecer especialmente a Leonor el estar aquí, que tienes que estar muy cansada, sé que no has podido casi ni desayunar. Y es debido a que Leonor inauguró el martes su exposición Magia Natural en las salas del museo, que os invitamos a ver, desde luego. Y también, además, ha estado preparando la performance de Castle of Crows Destinies, a la que podremos asistir a lo largo del día de hoy entre las 12 y las 8 de la tarde en la sala de Protocolo Nouvel. Bueno, Leonor es artista. Recientemente ha expuesto su trabajo en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, en Córdoba, bueno, y en muchos otros sitios, ¿no? En Londres, en la Swiss Church, en Chinchhall Studios, Serpentine Galleries. Bueno, es un artista que ha recibido en los últimos años muchísimos premios, tengo que decir que has recibido muchos premios, y eso significa un gran reconocimiento a tu trabajo, un gran reconocimiento al hacer, y un poco lo que planteábamos era que Leonor nos hablara de la adquisición que el Museo Reina Sofía hizo de un trabajo que se llama The Dreams Follows the Mouth of the One Who Interprets It. Y un poco cómo ha sido esa adquisición y que es parte de la performance que vamos a ver hoy, ¿no? Muchas gracias, Leo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta, aunque esté cansada, estoy muy contenta de estar aquí. Y nada, yo lo que tenía preparado para hoy era contaros un poco el proceso de adquisición el proceso de adquisición de la performance, que fue un reto que me planteó Lola Hinojosa, pero os pongo un poquito de antecedentes. Yo suelo trabajar por líneas de trabajo que se marcan o que las inicia una performance para espectadores o no, que luego grabo, hago una película o un vídeo y salen una serie de cuerpos escultóricos, ¿vale? Entonces, este cuerpo de trabajo que presento ahora lo comencé en 2017 y partió de la performance de Castle of Crows Destinies, que sí que se abrió unas horas al público, pero yo luego rodé sin público, y de ahí salió una película en 2 canales y una serie de esculturas, ¿vale? Entonces, Lola me planteó la adquisición de los 2 vídeos y algunas esculturas que forman una instalación, pero también de la performance. Entonces, esto fue un reto muy bonito, pero un reto. Y porque, claro, la performance esto fue en 2020 o 2019, 2020, y bueno, fueron en esos 3 años, desde que yo hice la performance hasta que se planteó la adquisición, pues yo me había mudado 3 veces de estudio, de ciudad 4, entonces yo parte de los elementos de esa performance no los tenía conmigo. Entonces lo que hice fue, yo cuando entro en estas líneas de investigación nuevas que van articulando mi trabajo, siempre tengo como un gran archivador donde voy poniendo la investigación, que funciona como un cuaderno personal que no suelo compartir, que he traído con vosotros. Entonces, en el lado de la izquierda, en verde, está como mi archivador personal, y aquí en rojo pues la serie de instrucciones y lo que fue como todo el proceso de destilar el trabajo para poder compartirlo
y para que la institución se lo quedase, ¿no? Entonces, luego, aquí están pues desde los bocetos de investigación, las pruebas de estudio, las referencias teóricas, que yo pues esto no lo suelo, no lo tiro, vamos, esto es mío, y forman parte del proceso de trabajo, ¿no? De todo lo que es una selección, ¿vale? Pero de todo lo que voy poco a poco investigando, recortando. La performance se divide en 5 actos y cada uno hace referencia a un momento, a una referencia histórica en concreto, y yo lo que hago es un proceso de reapropiación de esa referencia histórica, ¿vale? Entonces, bueno, os comparto un poco. Esto es que es muy largo, ¿vale? Volvemos aquí. Y entonces, cuando no sé si lo leéis. ¿Sí? Vale. Yo organicé este trabajo en esta tabla de contenidos o protocolo de performance, que fue una cosa que, bueno, años antes había estado acudiendo a diferentes conferencias que se dieron en Inglaterra, en Tate y tal, y yo creo que es recopilando las notas de esas conferencias y otros protocolos que encontré en otras instituciones, pude como desarrollar que os comparto ahora. Entonces, dividí que este es el documento que compartí con la institución, ¿no? Entonces, dividí la performance en estas líneas. Primero, una introducción general, los requisitos, espacio, tiempo, performance, audiencia, logística y 2 tipos de anexo. El anexo de la performance, que solamente se había activado una vez para el rodaje de la pieza, y el anexo de una documentación que yo aportaba de elementos de la performance que rehice, porque muchos de ellos no lo tenía, y que daba a la institución para que se quedaran con ello, ¿no? Entonces, son fotos de esa performance. Esto es la introducción general, que no voy a entrar a contaros la parte conceptual de la pieza, porque bueno, está arriba y creo que no procede ahora mismo, porque creo que lo más interesante, este era como un panfleto, la performance contaba como un panfleto, y cuenta, que lo veréis arriba, que os dan, donde se introducen los 5 actos y se dan unas breves instrucciones al espectador que entra dentro del espacio, ¿vale? Pero quizá aquí, esto. Requisitos de la performance. Pues aquí lo más... Claro, es como un proceso de destilarlo todo, ¿no? Porque es al final como intentar volver a ello, porque desde luego una de las cosas que tú decías, Isabel, era cuando se hace la performance piensas en la adquisición de la pieza. Yo no lo tenía para nada pensado, entonces fue un proceso de volver atrás donde yo intenté marcar unas líneas que os leo, ¿vale? Sobre todo para la traducción al inglés, porque no podrán leer la pantalla. Pues los principios generales y flexibilidad de los mismos. Yo marco 5 puntos donde digo: la condición de la performance es site specific, obliga a que la ubicación y el despliegue instalativo de cada estación u acto deba adaptarse a las especificidades del espacio expositivo. Así se requiere un análisis o estudio por parte del artista previo a la activación de la performance en cada lugar específico. Que eso es una cosa que luego digo más adelante, porque bueno, no es una edición, esto es importante, no es una edición, solamente hay una única performance, el Reina la tiene y ya no se puede volver a adquirir. Entonces, dentro de este contrato, más o menos, indico que la primera vez que se active la performance es necesario que yo esté presente para poder adecuarla al espacio donde se activa. Luego, la performance se estructura en 5 actos que corresponden a 5 momentos o espacios diferenciados que pueden ser recorridos por el visitante sin un orden establecido. Cada acto tiene como mínimo un performance. Luego se facilitará un panfleto al espectador en el que se le dan unas pautas orientativas que se convierten en las coordenadas
que posibilitan su viaje en torno a la performance, y la agencia del visitante muta desde una posición de espectador hacia la de actor, ya que la propia naturaleza de la experiencia le otorga condición de agente generador de significancia artística. Esto se traduce en la transformación del espectador en co-creador, tanto de múltiples recorridos latentes como de sus significados adheridos. Y luego, estos son como las líneas generales de la performance que tiene que respetar la institución, y luego yo dividí los elementos, porque casi la performance es como una instalación en vivo, ¿no? Entonces dividí los elementos aquí está la lista de elementos por actos de toda la performance, pero luego hice una división entre los elementos constantes y no reemplazables debido a su significancia artística. Esos eran los elementos que yo daba a la institución, que aquí están, y luego los elementos variables que sí son susceptibles de ser reemplazados y fabricados a posteriori por la institución, ¿vale? Y luego, bueno, aquí hay como unas fotos, luego hice como esto dentro del índice, son como los elementos de la performance, y luego vamos al espacio, performers y espectadores, ¿no? Dentro del espacio, pues pongo una serie de, tipo de espacio. Entonces me intenté imaginar cómo podría ser esta performance en otro espacio que no fuera el plató donde se grabó la película, ¿no? Entonces hablé de un espacio interior, sala del museo, galería, espacios de acceso, tránsito, y aquí es lo que os indicaba antes, se requiere de un estudio previo para la activación por parte del artista. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y ahora os cuento para terminar. ¿Me tenéis que decir cuánto tiempo llevo? ¿Vale? Ah, bueno, pues vale. Entonces, luego hablo de condiciones ambientales, acceso libre, el impacto que puede tener la pieza si convive con otras obras, ¿no? Porque sí que hay el acto 5 sí que tiene como un impacto sonoro, digamos, porque se activa una canción. Y luego pues hablo de cuál es la disposición de la audiencia dentro del espacio. Es un movimiento libre, donde no existe una jerarquía entre los performers y la audiencia. Y luego, pues si nos vamos, por ejemplo, al apartado de tiempos, la performance, que aquí la vamos a activar desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la noche, realmente no tiene un inicio ni un final, que se indica dentro de estas instrucciones. Bueno, o sea, lo puedo seguir leyendo. La temporalidad de cada uno de los actos, y también hablo de, bueno, esto es en torno a los tiempos, que es donde se incluye un poco al espectador dentro de esos tiempos, y en relación a los performers, que es una cosa que hemos estado hablando a lo largo de la mañana, y donde indico los performers no tienen que viajar, los performers que hicieron la primera activación en 2017 no tienen que ser los mismos que los que vienen aquí, porque no requieren no se requiere de una persona en concreto, sino que pueden ser intercambiables siguiendo siempre una instrucción por mi parte, que se realizará en un ensayo previo de 1, 2 o 3 horas, que también lo indico en este protocolo. Y aunque bueno, sí que es a modo anecdótico, sí que es cierto que yo intento siempre trabajar con un mismo equipo. Entonces dos de las performers que van a activar esta pieza son dos de las performers que activaron que fueron las actrices de la película que se ve en el espacio 1 de Sabatini de Magia Natural. Entonces hay como una especie de eco, resonancia entre cuerpos de trabajo que no están a priori relacionados, pero sí que hice como mucho hincapié en que fueran ellas las que estuvieran hoy aquí.
Y bueno, puedo seguir con el protocolo, pero básicamente estas son la documentación de la performance que se realizó en 2017 y quiero llegar como está dividido por actos, donde la documentación gráfica creo que es significativa porque no fue grabada, solamente grabamos, digamos, la película, pero no se grabó al grabar la performance se realizó la película, que eso requeriría una postproducción y edición, pero en el anexo 2 este último inventario son los elementos que yo di a la institución como no reemplazables que forman parte de la colección y que tienen, vamos, que ellos poseen, que están divididos por estos actos, ¿vale? Entonces ya para terminar, bueno, este es el dossier mío personal, pero bueno, para terminar, para terminar el último paso, que ha sido la activación de la performance por primera vez en un sitio para el que no estaba concebido, que está arriba en la sala de protocolo de Nouvel. Pues bueno, al final he recompuesto, digamos, la escena completamente. En un principio estaba dividida estaba como atomatizada, estaba como dividida en diferentes partes, y ahora lo que veis es una gran pantalla donde se ilustra donde se ve la película y un cuadrado detrás que es casi como si la pantalla se hubiera posado sobre el suelo, y se marca como un perímetro en negro donde se ubican los actos que van cambiando durante esas 8 horas de posición, y las performers solo pueden estar dentro de ese gran cuadrado donde se activa la performance. Entonces esa ha sido como la adaptación de esta pieza al espacio para hoy, ¿vale? Y con esto yo creo que... Muchas gracias, Leo. De nuevo, bueno, no sé si os ha pasado, pero a mí ya me han surgido bastantes conexiones con la presentación de Dora, que nos está siguiendo al otro lado también. Y también quería decir que en el caso de Leonor, a mí me ha parecido especialmente, bueno, como esa pregunta que voy a dejar en el aire, que es ese interés, ¿no?, por lo teatral, en un sentido casi como más escénico, ¿no?, por lo escénico, por esas figuras. Has hablado varias veces de cuerpo escultura, pero también hay algo de eso que se expande hacia cómo trabajas con performance, que después podremos hablar. Pero quería decirlo, ¿no?, porque un poco para resaltar como en esta mesa que tenemos 4 artistas que trabajan de maneras bien distintas, pero que bueno, que eso es lo que nos está aportando la riqueza de esta reflexión. Así que gracias, y luego vamos a retomar las conexiones y las preguntas que pueda haber concretas y específicas. También gracias por compartirnos estos documentos internos que por primera vez en este seminario vemos y que hacían mucha falta. Voy a dar paso a Roger Bernat, que me ha dicho que le llame Roger, pero a mí se me hace muy raro porque yo siempre te he llamado Roger y lo siento, pero voy a seguir así. Igual lo pronuncio mal, pero se me hace rarísimo decir Roger. Roger Bernat es un importante director de escena con una trayectoria larguísima que hace muchos años que viene trabajando. Me parece importante destacar esta profesión, ¿no?, del director de escena que en el caso de Roger además ha trabajado con el dispositivo teatro como dispositivo de relación social que es, y en esa como desestabilización de la relación entre escenario, público, actores, espectadores, removiendo y metiendo el dedo en la llaga muchas veces de esas dinámicas y relaciones de poder, de una manera pues muy consciente y con gestos políticos también, ¿no? La razón para que Roger esté en esta mesa de trabajo es sus recientes incursiones en el contexto del arte contemporáneo a través de la documenta de Kassel,
a través de la Bienal de Venecia y también de la Bienal de Sao Paulo, el proyecto más reciente en 2021, y otros proyectos de los que nos va a hablar, y que sobre todo, como la pregunta en este caso, además de la pregunta general que he planteado antes y los 3 ejes, es también acerca de ese desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento como de las lógicas teatrales que tú mismo has dinamitado de alguna forma. Como una de las primeras frases que aparecen en tu biografía es Roger Bernat, en el trabajo de Roger Bernat es el público quien hace la obra, ¿no? Entonces ahí ya partimos de algo como muy concreto que nos puede permitir hablar, pero ¿qué te ha planteado, qué retos te ha planteado el desplazamiento hacia el contexto artístico como contexto conceptual o como marco significativo, como contexto también histórico en cuanto a las diferentes genealogías entre teatro y arte, pero también a nivel muy práctico, ¿no? Tiempo, espacio, público, etc. Aquí te lo dejo. Yo trabajo indistintamente en teatro y en contextos artísticos. Y siempre se me ha hecho muy difícil hacer la diferencia, sobre todo porque cuando he trabajado en contextos museales o en la Documenta o en Sao Paulo, siempre ha sido ligado a una parte de la exhibición que tenía más que ver con los programas públicos que con la propia colección. De hecho, mis trabajos no pertenecen a ninguna colección. Pero me ha permitido reflexionar este salto un poco del contexto teatral al museístico, sobre todo en relación a cuál era mi intención cuando empezaba a trabajar. Y tengo la sensación de que, escuchándoos ayer y hoy, había algo que me hacía saltar una cierta alarma, porque tengo la sensación de que, desde mi perspectiva, el trabajo de cualquier artista tiene tendencia o desea ser socializado, no privatizado. Un artista desea que su trabajo permee socialmente y no que se enclaustre. Entonces, yo entiendo que cuando trabajo con un teatro público, porque solo trabajo con teatros públicos, el objetivo del teatro es socializar mi trabajo. Y cuando he trabajado con un museo, he entendido que ese era también el objetivo de todo el equipo. Y entonces, lo que se pone quizá en cuestión aquí, y tengo la sensación de que a veces lo mezclamos, era cuáles las condiciones de supervivencia de la obra en frente a las condiciones de supervivencia del artista. Y ahí son cosas diferentes. La supervivencia de la obra pasa por su preservación y por su circulación. La supervivencia del artista pasa por tener condiciones de trabajo dignas. Entiendo que cuando una institución me invita a comprar una obra, eso tiende a asegurar mis condiciones de supervivencia como ser humano y artista. No estoy seguro que asegure las condiciones de supervivencia de la obra, que por otra parte las asegura mucho más su circulación en circunstancias que son terriblemente variables y que a veces superan el marco institucional. Os pondré un ejemplo. En el año 2014, el Festival de Santiago de Chile, un festival de teatro, me invita a hacer una performance, y yo lo que propongo es desplazar el Palacio de la Moneda, el Palacio de Gobierno, del lugar donde está, la Plaza de Armas, al barrio con la renta per cápita más baja de Santiago de Chile. Como el edificio es bastante grande y yo no soy muy fuerte, pido a diferentes asociaciones y colectivos de la ciudad que me ayuden a desplazarlo. Y pues la cosa funciona y al final hay 33 colectivos distintos, desde trabajadores ilegales peruanos hasta colectivos de trabajadores sexuales que, a cambio de desplazar el palacio durante unos cuantos metros,
se suben al balcón del Palacio y pueden hacer un discurso presidencial, mayormente haciendo reivindicaciones de tipo social. Y conseguimos hacer los 6 kilómetros traspasando este palacio, que no dejaba de ser como un paso de Semana Santa, una maqueta del palacio durante esos 6 kilómetros. Y cuando llegamos al barrio de la Legua, pues el palacio quedó allí, abandonado. A nadie se le ocurrió guardarlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando en el año 2019, con las revueltas de Santiago de Chile que acaban de suceder, la maqueta apareció en las manifestaciones y el público la usaba de maneras muy diversas, pero una de ellas era para subirse a hacer discursos de tipo político. Por tanto, la pieza, sin pasar por ninguna institución, había sido socializada, había pasado al público sin necesidad de una mediación institucional. Lo que para mí fue un éxito del proyecto, pero personalmente un fracaso como artista, porque ahora estoy haciendo bolos sin recibir un dinero a cambio, ¿no? Entonces, para responder a tus preguntas, cuando me preguntas quién activa la pieza, cuál es el público, yo tengo la sensación de que, en mi caso, el público y quien activa la pieza es el mismo grupo de personas, gente que aparece en la calle o que aparece en el museo o que aparece en el teatro, pero que tiene una característica muy determinada, y es que es un grupo de personas que considera que la realidad todavía no está clausurada y que, por tanto, mediante el dispositivo del juego, de la pieza, podemos abrir horizontes de relación entre nosotros que son un poco diferentes a las relaciones que nos marca la realidad. Me parece que era una frase de Adorno que decía precisamente: el juego es aquello que nos recuerda que la realidad todavía no está del todo cerrada. Entonces yo creo que esa es el perfil del espectador que activa mis piezas. Un espectador que se permite jugar. Lo que creo que en el mundo en el que vivimos es bastante chocante, porque vivimos en un mundo en el que cada vez jugamos menos. Pacté contigo contar un par de proyectos muy brevemente. El proyecto que venía a contar hoy aquí es Pim Pam, que hicimos en la Bienal de Sao Paulo, la última Bienal de Sao Paulo, y cuando Ruth Esteves y Jacobo Crivelli me llamaron para ver si quería hacer una intervención allí, yo lo primero que recordé fue que cuando había estado de espectador en la Bienal estaba llena de niños. Niños que correteaban entre tus piernas con uniforme, dibujando, tomando notas, escuchando a un profesor, pero había un montón de niños. Luego me enteré de que la Bienal tiene el servicio educativo permanente más antiguo del mundo y que habían miles de niños que visitaban la Bienal. Y para mí fue interesante pensar una pieza que invirtiera el orden jerárquico que tienen habitualmente adultos y niños en los museos. Los niños suelen ser el target preferido de los programas públicos de cualquier museo, pero al mismo tiempo son el peso muerto de un museo, porque siempre acaban siendo un problema. De hecho, la definición de un niño es aquella persona que siempre está donde no se le espera. Entonces, para mí, invertir ese orden jerárquico era dar a los niños la posibilidad
de saber más de lo que sabían los adultos. Y por tanto pensé una pieza en la que a los niños se les daba unos auriculares y en los auriculares no habían las mismas instrucciones. Y los niños iban a corretear por toda la Bienal y unos iban a estar tirados en el suelo, otros iban a estar mirando por la ventana, otros iban a ir a la derecha, otros a la izquierda, otros iban a estar observando a los observadores. Y cuando los observadores iban a observarlos a ellos, ellos iban a ir a hacer otra cosa. De tal manera que se producía allá un juego perverso en el que cuando los niños se convertían en obra dejaban de serlo y cuando los niños eran niños se convertían en obra. Cosa que para los adultos iba a ser algo misterioso. Solo los niños iban a entender qué carajos estaban haciendo. Pero llegó la pandemia y se fueron los niños. Los niños fueron encerrados en sus colegios y en la Bienal solo había adultos. Así que decidí continuar adelante y tomar el riesgo de ofrecer al público adulto una pieza que había sido pensado para un público infantil. Os pongo un videocito para que veáis. No hay sonido porque así aprovecho y hablo por encima. Lo que están escuchando los espectadores son instrucciones que vienen de 50 años de órdenes en la cultura brasileña. Órdenes que vienen desde las órdenes del COVID, no salgan de casa, vayan a la derecha, vayan a la izquierda, a frases famosas de políticos brasileños, frases famosas de anuncios de la televisión, clases de forró y zumba, indicaciones del GPS, del coche del GPS. Y todo esto construye una especie de coreografía en la que se producía, según palabras de Paul Preciado, una especie de canibalismo en el que los espectadores eran espectadores de los espectadores. La pieza solo eran un pedazo, un montón de auriculares inalámbricos ahí en la entrada de la Bienal que el público cogía cuando quería y soltaba cuando quería. Las fotos las tomó una fotógrafa brasileña que se llama Jessica Mangaba. Lo difícil de esta pieza, de cara a su transmisión, era que era una pieza de la que yo no poseo nada. Los auriculares eran alquilados, el ordenador era de la Bienal y los sonidos venían de la cultura popular brasileña. Con lo cual, a la hora de traspasar eso, yo solo me imagino la posibilidad, como hablamos ayer, del repertorio. En ese sentido, creo que la historia del teatro, como Boyana contó ayer, podría ser una buena fuente de inspiración de cara a imaginar cómo las piezas de arte vivo pueden aparecer en el museo. Y la otra pieza que os quería enseñar, que se socializó por otros caminos, fue la de Esnonicea.
La Desnunicea fue un proyecto que hicimos el año pasado en Barcelona, en el que el público lee un poema dramático, un poema épico que pedí a 2 poetas que escribieran sobre el drama de los desahucios. De hecho, Desnunicea juega con la mezcla de las palabras desnunament, en catalán desahucio, y la Odisea. Y lo que ocurría en el museo era que el público se convertía en estatua clásica y, por tanto, el drama del desalojo tomaba como un aire épico que lo sacaba un poco de la dimensión de acontecimiento dramático que acostumbramos a ver en la televisión. El público era invitado a maquillarse de color blanco si quería y cada día a las 7 de la tarde podía leer ese texto que duraba aproximadamente 25 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Sí, también de nuevo se han puesto bastantes cosas sobre la mesa que vamos a retomar después. Esta cuestión, ¿no? Esta dimensión social, la sociabilidad del trabajo, que es realmente importante, y la idea de repertorio. Vamos a pasar a la última presentación. Como hemos empezado con media hora de retraso, me temo que nos vamos a tener que retrasar un poquito también para poder tener un debate. Me dicen que no hay problema con esto, así que lo primero quiero agradecer a Benvenuto Chabajay. ¿Cómo estás? La performance de ayer, ¿no? Que fue muy emocionante y que pudimos presenciar bueno, no sé si llamarlo performance, acto ritual en los pasillos del claustro. Decir que Benvenuto vive y trabaja entre San Pedro de la Laguna y la ciudad de Guatemala. Su trabajo también, un trabajo previo, fue adquirido por el Museo Reina Sofía y puede verse en las salas de exposiciones de esta exposición. Es un trabajo con un fuerte contenido social y político que trata de alguna forma de responder y de hincar el cuchillo en la realidad más presente, pero sin olvidar que ese presente abarca también todos otros tiempos que se mueven en él. Y digamos que en esta mesa una de las cuestiones que te planteaba también dentro de esas preguntas que os proponía, me parecía también importante, al igual que en el caso de Roger, la cuestión de hacia quién se dirige tu trabajo, hacia qué se dirige, porque no creo que sea únicamente algo identificable como personas. Y también en tu caso que eres tú quien acciona, performa, encarna, atraviesa o pones tu cuerpo a disposición de esas acciones, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí después del día de ayer y te doy paso a lo que nos quieras contar o compartir. Chanumak nte chanumak nata ote timama saqimbe isumok isnayichik isulam alkhuyutaah nisinsikir nkishni martika koft batsato kharebe mashtikatamestakan khareyal tepachuto simelebe qofka tishmato ilandar kishoka kishtilto kishqito kistsabetu kapabishkon kistsabetu kapabikyaka impenak inretal initaqo nun silakan nun yikakan nun kaspakan
Harpan nikil hanimlat namit. Nugelal ka hastin chop. Nugelal ka hastin bir. Y nugelal hastin pen. Stejo que tenek achapan el andar. Stemetnik apeneyal. Cha uts nehopich chkewech haresir ejotash. Okip en kanchipan hanimlat namit ishimulev. Nim haruyuk, nim haretal, y nim haralal. Ajon, kipon, kutun, rakon, chupun, intzilon. Hawshik sikri iltrich. Tibachga, tikahoshga, tihoshkishga. Inya perkoli bal. Cha uts moloto haralma. Moloto harachpal. Kaswanep inkan nok moloto china. Okretal si chichuaka maltiosh chebe. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Un saludo desde el pueblo de Guatemala y también de mi pueblo natal, San Pedro de la Laguna. Cuando me hicieron la invitación, yo pensé mucho si sí o no, y hasta que, bueno, yo creo que es importante porque hay muchas cosas que hay que saldar, hay muchas cosas que hay que sanar, y ya que para mí el arte es una forma de sanar y creo que es un buen momento pues de venir. Y yo venía trabajando en unos proyectos, el retorno de las almas, y yo estaba esperando pues tatuarme, hacerme el tatuaje. Digo que el tatuaje no me gusta, pero lo tengo que hacer. Entonces, cuando me hicieron la invitación, que sea en España y en Reina Sofía, yo creo que, bueno, creo que es el momento para tatuarme el Popol Vuh. Entonces, ayer que me tatuaron, entonces voy a abordar un poco el tema del tatuaje y otro proyecto que también trabajé con otros amigos, gracias a José, de hacerme el favor de ir a traerme mi computadora, porque creo que no funcionó mi USB, y sí, gracias por escuchar, o por los que quieren escucharme. Pues yo tengo un principio y aplico un código ético ancestral, y bueno, no tenemos mucho tiempo para abordar pues este tema, solo pues planteo de dónde viene lo que hago, de lo que siento y de lo que pienso. El código ético ancestral se refiere a Shahanil. Shahanil es una palabra en Sotujil que se refiere a lo más sagrado y a la esencia de las cosas. Ese es espacio y tiempo. Bien. Y luego viene, digamos, Shulampal, ese es Shulampal o son los olores y los sabores ancestrales, y yo trabajo mucho con la ancestralidad. Yo creo que tengo que... Sí, por favor. Oye. Ya, pero... Sí. Pues con este proyecto, el retorno de las almas consiste en identificar objetos, símbolos sagrados que no están en su lugar, que están indispersos. El retorno de las almas es una práctica indígena también cuando se pierde el alma, y cuando un hueso, cuando se fractura y el hueso
o sea, se pone en otro lado. ¿Ya? Entonces la práctica indígena es llamar el alma o poner el hueso en su lugar. Pues en este sentido, el pueblo de Guatemala no tiene alma y también está enferma, está herida, tiene una trauma, y el retorno de las almas es eso, es curar y sanar la trauma dentro de la historia. Y sabemos que nuestra historia tiene una herida, nuestra historia también tiene una herencia, y la herencia, la herida, yo la abrazo a través del arte. Y lo que yo propongo es una conciliación, es una conciliación histórica. Desempolvar la historia y activar la memoria. Entonces yo voy a presentar unas imágenes, bueno, tengo varias imágenes, pero solo voy a presentar dos para pues, amarrar el proyecto del retorno de las almas. En el 2012 empecé a realizar este proyecto de tatuarme la cédula de vencibilidad de un indígena que ganó un maratón en Boston en el 52. Indígena, de sangre indígena y apellido indígena, se llama Doroteo Guamuch. Ganó el maratón, solo que un norteamericano, un gringo, no pudo pronunciar Doroteo Guamuch, lo simplificó por Mateo Flores. Por eso, entonces, el gobierno de Guatemala construyó un estadio. El estadio se llamó Mateo Flores y no Doroteo Guamuch. El maestro, Doroteo, se quedó en el silencio hasta el 2011, se murió, y yo empecé a trabajar en el 2012. Y bueno, largo trabajo, largo empeño, hasta que el Congreso de la República de Guatemala lo cambió. Pues cambió el nombre. Ahora pues todos los domingos sale pues Doroteo Guamuch, y se quedó Mateo Flores, porque Mateo Flores nunca existió como hombre, solo se existió como nombre. Entonces, cómo desempolvar la historia y activar la memoria lo estoy cristalizando pues, en mi trabajo. Y como les digo, no me gusta el tatuaje, pero tengo que herirme para poder sanar. Ahí está ya el nombre de Doroteo Guamuch. Ahí está el Estadio Nacional, que es Doroteo Guamuch. Bueno, hay mucha historia, pero no tengo todo el tiempo. También hay una historia con mi madre. También a mi mamá le cambiaron el apellido, entonces no voy a abordar, pero también hay una historia con mi madre. Digamos, Benvenuto Chabajay. Chabajay es castellano, pero el verdadero es Chabajay. Chabaj, digamos, la foto que está en otro lado es Chabaj. Chabaj en Sutujil es lodo, Jai es casa. Entonces yo propuse en mi cumpleaños tomarme una foto de Chabaj en frente de una casa mojada, una casa de lodo. Y este es otro, también es una pieza clave digamos, en mi trabajo, es Atanasio Tzul. ¿Por qué Atanasio Tzul? La silla y el tatuaje. ¿Ya? Atanasio Tzul, indígena de Totonicapán, de Guatemala, se hizo la independencia de Guatemala y de indígenas un año antes de la independencia del 15 de septiembre de Centroamérica y de Guatemala. No está muy visualizado, o no, que la gente de Guatemala no ponen atención porque es un momento, es un indígena, no lo ponen como o sea, visualmente ni intelectualmente. Los intelectuales no le interesan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo sabemos que nuestros países son países racistas, países así clasistas. Entonces también empecé a trabajar de que retornara a la silla. Atanasio Tzul solo estuvo como 29 días en el poder, desobedeciendo pues el reinado de España. Pero los 29 días estuvo en una silla, y la silla se perdió, no sé qué pasó. Al final
se encontró en el Museo Nacional de Guatemala. También se hizo el proceso de tatuaje, de reuniones, y el gobierno de Guatemala devolvió la silla al pueblo de Totonicapán. Ahora la silla está en su lugar donde debe estar. 200 años de ausencia. En este caso, hace 200 años, como pueblo indígena, nos despojaron del poder, y 200 años nos devolvieron el poder como pueblo indígena. Ahora está la silla, digamos así, en una urna en el pueblo de Totonicapán. Estos son los procesos que he hecho también. Digamos, son la humanidad a través del Popol Vuh, la humanidad de polvo de tierra, que es la primera humanidad, de madera o de palo, que es la segunda, la tercera es de maíz, y la cuarta, que es de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, solo voy a hablar un proceso el de verde. O sea, pues me quemó todo. Bueno, ese es el trabajo más delicado que he hecho, y hasta pues me ha asustado. El dolor es más fuerte que el tatuaje, y salió como mi segunda piel. Entonces, para mí, pues que muestro esto, es bien fuerte, pero también el tatuaje es fuerte, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo, mi piel y mi alma ofrezco, es como un homenaje, o ofrezco a mis ancestros. Lo que yo hago es simple, es transcribir el silencio de mis ancestros. Es una manera de ofrecer un regalo a los que no pudieron decir y no pudieron hacer. Mi forma de pensar y de hacer el arte es como la fotografía, pues captar el momento, captar los olores y sabores ancestrales, y lo pongo como un homenaje a mis ancestros. También tengo un proyecto, bueno, esto está en mi espalda, o sea, eso es pues, traducir el silencio de los ancestros a través de mi piel, a través de mi cuerpo y de mi alma. ¿Ya? Yo sé que hay mucho dolor, ¿ya? Hay mucho dolor, y también hay mucho silencio con mis ancestros, pero eso es una manera como traducir ese dolor, ese silencio, a través de esa cosa, o llámase arte. Si es o no es arte, es lo de menos, ¿ya? Pero lo más importante para mí aquí es la ritualidad, todo el proceso que me lleva para sanar, ¿ya? Y aquí pues, hemos escuchado performance, pero para mí lo más importante y es la ritualidad. Y yo quito la R y pongo ritualidad. Ritualidad tiene más sentido, o sea, para mí, porque rig es un viejo, es un sabio en mi idioma. Entonces, por eso pues a ellos y a ellas les dedico pues toda mis quehaceres. Pues primero es la traducción, lo hago para ellos. En las montañas no tengo público, solo las piedras, pues los árboles me escuchan, y lo que ven ustedes ya es la transcripción, y a través de performance, si es performance, a través del arte, si es arte. Ya. Lo que vine a trabajar 10 días antes de mi exposición aquí, venir a buscar la tumba, venir a sanar, ¿ya? A sanar todos los procesos, todas las capas y etapas de la historia que pues, de un momento a otro tenemos que poner en los lugares simbólicos. Tanto la silla de Atanasio Tzul ya está en Totonicapán en su lugar. Ya también el estadio ya se nombra como su verdadero Doroteo Amuch. Entonces, el Popol Vuh
El Popol Vuh está en Chicago. Yo tengo que pagar mi boleto, tengo que pagar mi entrada para ver a lo más importante, al que nosotros como pueblo indígena nos pertenece. Es bien irónico, pero es parte de la historia. Y eso hay que curar, hay que vender la historia. ¿Ya? En este caso, venir a pararme en la tumba de Cristóbal Colón, a pararme en los sitios así importantes y traer un personaje lo más sagrado en mi cosmovisión, en los pensamientos mayas, es una conciliación. No es una reconciliación, sino que es una conciliación. Yo como indígena es proponer darme segunda oportunidad. Porque si hablamos de la primera oportunidad, yo creo que vamos a pasar 500 años aquí hablando. Yo no propongo la reconciliación ni la paz, porque yo creo que no, eso se dedican a los políticos. Digamos, el arte y la cultura lleva una conciliación y dar la segunda oportunidad. Hacer ese tipo de trabajo aquí, en España, y buscando los sitios importantes, es eso, es darme la segunda oportunidad. Y la tercera es lo que están viendo. La tercera oportunidad es el arte. La tercera oportunidad es la sanación. Y yo propongo pues que abracemos la herida, pues abracemos la herencia y podemos sanar juntos, porque ni la política, ni el deporte, ni la ciencia nos cura, pero el arte y la cultura sí, y me doy cuenta que sí, yo me estoy curando y también se está devolviendo. Y la verdadera revolución es el retorno de las almas y no de las armas. Y lo que dijo el indio Mahatma Gandhi, la verdadera revolución es el devolvimiento, ya que es un indio, un tata indio, y yo vengo de un pueblo llámase indio también, y yo creo en el retorno de las almas. Fui a ver los sitios, a confirmar los sitios, digamos la Torre del Oro. Pues no quiero entrar en detalles porque el presidente de México pide para que piden perdón. Eso no funciona, ¿verdad? Pero tampoco funciona que un día también el rey le dijo a un presidente: ¿y por qué no te callas? Yo no vengo a escuchar eso tampoco, ¿ya? Y mucho menos lo que dijo Evo Morales a que devuelvan el oro. No, yo vengo a pedir las almas, para que retornen las almas y para que podamos sanar, que podamos vivir. Tenemos que tener ese legado de tengo una palabra porque es que a veces me siento un poco adolorido. Entonces, la palabra es la complementariedad. Nosotros como indígena proponemos una complementariedad porque la ciencia, la política y muchas lógicas, más que todo el sistema, lo que hace el sistema es pensar mucho en el vacío, o sea, cómo tapar al vacío, pero el vacío se tapa, se elimina. O sea, eso en la cosmovisión o el pensamiento maya, eliminar no procede. Otras teorías como la teoría de la izquierda, la teoría, lo más cercano ahora es la yuxtaposición. O sea, solo nos tapa, igual no aplica. En cambio, lo que sí se debería de aplicar, digamos, en nuestra cosmovisión es eso, es en Sotujil le dicen Aymanem. Aymanem es
poner, como mi abuela, un hilo en la izquierda, un hilo en la derecha, un hilo en la izquierda y en la derecha, mientras la lógica occidental, cuando saca un color verde, el verde nace con azul y amarillo, pero a la hora de hacer el verde lo eliminan los dos colores. En cambio, con nosotros no eliminamos, ponemos el hilo, el azul, el hilo amarillo, solo se aleja un poco, se visualiza el verde. Y eso es lo que se está, o sea, lo que quiero proponer para hacer estos tipos de trabajo. Y no sé si este es coleccionable, no sé si esto es vendible. Muchos amigos coleccionistas me dicen, más que todo con la silla, ¿cómo te van a comprar si estás en contra del sistema, estás desafiando el gobierno, estás desobedeciendo el sistema? Y pues nada, o sea, pues no tengo problema y no me preocupo si me compra o si yo vendo. Lo más importante es eso, que retornen las almas. Si tengo problema con eso, y siempre tengo amenazas también en todas partes, pero eso, lo más importante para mí es estar aquí, hacer todo ese tipo de trabajo como una forma de sanación. Y el audio no tiene traducción, la traducción es parte de mi trabajo y pues yo tengo que regresar a Guatemala ahorita no es así con un objeto simbólico, pero creo que sí se va a dar, se va a retornar. Y para que el pueblo de Guatemala, para que los pueblos indígenas en toda Latinoamérica seamos ser humano, tenemos que pensar en eso. O sea, es también visualizar el no almas. Hace un poquito más de 500 años nos dijeron no teníamos almas, pero hay que retornar las almas. Entonces abrazar los 500 años en el espacio y tiempo es ofrecer, o pues traerme entre mi cuerpo, mi piel y mi alma y ofrecer a mis ancestros. Gracias. Muchas gracias, Benvenuto. Bueno, como vemos, cada una de estas artistas podríamos estar muchísimo tiempo ahondando y profundizando porque son mundos complejos que nos aportan y que nos hacen pensar. No sé si Dora está por ahí o se quiere unir. Bueno, estás, ¿verdad? Aquí estoy. Gracias. ¿Nos ves bien? Perfectamente. Vale. Espera que saco la poco la cámara. Bueno, pues vamos a abrir ya preguntas. Como hemos empezado con media hora de retraso, entre el retraso que ya veníamos arrastrando y el problema de la traducción, vamos a estar un poquito menos de lo acordado, pero aún así nos vamos a extender hasta y cuarto para tener este debate. Solo decir que, bueno, hay muchos hilos por trazar, yo tengo muchas notas apuntadas, pero quiero abrir preguntas. Solamente para un poco recoger y no abrir así con la carne en abierto, vamos a decir, ¿no? Pues que yo creo que en cada uno de los casos, a pesar de las diferencias de matices y de las diferencias de núcleos en cada una de vosotras, ¿no? Las artes vivas como ese espacio-tiempo para habitar otras posibilidades para lo social ha estado presente en las cuatro, ¿no? Como las artes vivas, como lo que una de las maneras en las que generar esos espacio-tiempos, ¿no? De los que abrir para evitar, que no es una palabra cualquiera, esas otras posibilidades, ¿no? Entonces, como la pregunta de qué tiene esto que ver con una idea de colección, pues es importante, ¿no? La colección como forma de supervivencia, de pervivencia, de cuidado. Creo que en el caso tanto de Dora como de Leonor, la cuestión de las personas que sostienen ese trabajo a lo largo del tiempo es obviamente muy importante. Dora ha hablado de la importancia de las condiciones de trabajo, de labor, del descanso incluso, ¿no? De las jornadas de descanso.
Boyana Kunst, que nos acompaña estos días, tiene unos textos preciosos acerca de la materialidad del cuerpo como fuerza de trabajo, también en la danza, por ejemplo. Y bueno, son cuestiones que han surgido y que pueden surgir también en las preguntas. En el caso de Benvenuto, ¿no? El poner su cuerpo a disposición, el poner su cuerpo para ser atravesado por todas esas, o para vivir todas esas heridas en carne viva, ¿no? ¿Qué es lo que de eso puede ser coleccionable? Pues, o qué es lo que de eso puede pasar a la historia, a esa especie de nueva historiografía que se puede proponer como relato en una colección, pues es una pregunta importante. También ha surgido la cuestión de la segunda oportunidad que ha propuesto ahora Benvenuto y que me hace resonar con esa segunda vez de Dora. Bueno, y me parece como hasta una cuestión poética, ¿no? Como las artes vivas como segunda oportunidad. ¿Quién no quiere tener una segunda oportunidad tantas veces para volver a replantear las relaciones con el mundo? Y bueno, he apuntado muchísimas cosas más. Me parece importante la cuestión del repertorio que plantea Roger, ¿no? Y que me hace pensar también en esta referencia que tan presente ha estado en la teoría de la danza de Diana Taylor, ¿no? En su libro el archivo y el repertorio, The Archive and the Repertoire, cuando habla de la importancia de ese repertorio como archivo vivo, en el sentido de que hay algo que se mantiene, ¿no? Estoy pensando en el repertorio de la danza o del teatro, hay algo que se mantiene pero que siempre varía, porque siguen siendo personas que aportan toda su agencia y toda su cuerpo como archivo, que diría Lepecki, a toda esa reactivación, ¿no? Con estas cosas así y sin querer resolverlas ahora mismo, no sé si tenéis algo que decir en primer lugar vosotras, Dora, Leonor, Roger, Benvenuto, respecto a cuestiones que hayan podido surgir en las presentaciones de las otras personas que han participado. Os doy en primer lugar la palabra por si queréis comentar algo específico en estos cruces. Parece que no. Pues entonces abrimos, porque seguro que hay preguntas o comentarios o alguien que se atreva como a lanzar reflexiones. Hay un micrófono por ahí y se pueden hacer las preguntas en castellano o en inglés, porque hay traducción en los dos sentidos. Dora dijo que había vendido un performance a un coleccionista privado. Además de los registros del performance, ¿hay un instructivo? ¿Cómo se pueden activar? ¿Qué artistas tienen que seleccionar? O sea, ¿cómo se hace la adquisición de un performance para un coleccionista privado? Bueno, yo aprovecho para decir una cosa que me quedé con ganas de decir antes, es que yo no creo que ningún artista, digamos, trabaje con la idea de coleccionabilidad, ¿no? O sea, que no es un factor que juegue ningún papel. En mi caso, yo creo que no conozco ningún artista que antes de hacer una cosa piense en cómo la va a vender. Entonces, eso es una cosa importante a tener en cuenta. Después, cuando hablé del protocolo que aprendí a hacer con Beatriz Joss, pues es un protocolo, es lo que se transmite, ¿no? Entonces, el protocolo pues, puede ser muy simple, puede ser muy parecido a lo que ha enseñado Leonor, pues es súper, como digo, súper complejo, con instrucciones, con todo tipo de casos, dependiendo de lo que sea, puede ser una frase o puede ser 40 páginas. Eso es lo que recibe el coleccionista. Tampoco se puede decir que sea físico, porque se puede mandar digitalmente, pero también, sobre todo, recibe, digamos, la capacidad de presentar eso cuando quiera. Por ejemplo, creo que la primera cosa que vendía un coleccionista individual, una persona privada, era una adaptación se llamaba Insulto al Público, adaptación, y entonces pues el coleccionista tenía esta pieza que era un monólogo escrito y él contrataba a un actor, la mayor parte de las veces alguien que había trabajado conmigo,
que era invitado a una cena y en la cena, en medio de la cena se levantaba y decía su monólogo, y eso era lo que era la performance. Entonces, pues el coleccionista, digamos, que tiene la capacidad por esa adquisición a activar la pieza cuando quiera, en los términos en los que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Porque eso es lo que es el protocolo, ¿no? Una serie de datos para que la performance sea fiel a sí misma, digamos, que no se desvirtúe. Gracias por la pregunta. Hola. Yo quería preguntaros a los que os habéis detenido más en la coleccionabilidad de las performances, y precisamente, Leonor, tú que has compartido como esos documentos, ¿no?, donde se especifica los requisitos de los cuerpos, estas cuestiones, si fijáis también condiciones sobre los salarios y cómo varían a lo largo del tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tipo de posicionamiento tomáis ahí, si es que tomáis alguno. También con respecto a los requisitos, es decir, sí, ¿qué pasado han de tener los cuerpos que activan una cosa, ¿no? Si eso es relevante para vosotros, depende del caso. ¿Qué implicaciones políticas tiene eso para vosotros, ¿no? Es decir, esta pieza solo la pueden hacer bailarines con 20 años de formación en clásico. No sé, me estoy inventando cosas, ¿no? Y luego también quería preguntarle a Benvenuto qué pasa cuando una acción... Esto que has comentado del retorno de las almas, ¿no? Para ese fin... ¿Qué tan relevante es la acción artística o la categoría arte, o incluso de cosas que están dentro de esa categoría, como de repente eso, la posibilidad de documentación, de repetición? O sea, no sé, hay algo ahí que de repente me resuena y que me parecería interesante que compartieras. Gracias. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, sí. Qué importante es, como lo que yo, en primer lugar, lo que yo pienso, lo primero no es en arte, lo primero es identificar, ratificar y dignificar ese objeto. Entonces, yo pongo mi cuerpo, mi piel y mi alma porque sí es necesario. Hay momentos que no es necesario poner mi cuerpo, mi piel y mi alma, sino que se puede hacer de otra manera. Tengo una serie en mi carpeta hasta hay objetos que es también como que el devolvimiento, el retorno del objeto es, digamos, las series de mis obras es... No, bueno, me imagino que aquí no sé si tienen la palabra chunche. Chunche o chunches en Centroamérica son objetos olvidados que están fuera del lugar. Es puro Walter Benjamin, o sea, el sujeto de la historia. ¿Ya? Y eso a mí me interesa mucho los que no están, los que no tienen voz. Aunque sea un objeto pequeño, es dar la segunda oportunidad. El retorno de las almas es dar la segunda oportunidad de ese objeto, de esa basura que está ahí. Yo lo recojo, lo ratifico, lo dignifico. Entonces, lo más importante es la dignificación. En este caso, la tercera oportunidad es el arte. Entonces, pues, ¿qué relevancia pues, ha tenido o la acción? 60 años ni se llamó Mateo Flores el estadio, ¿ya? Y fue una polémica en Guatemala porque los que crecieron con Mateo Flores no quieren decir Doroteo Guamuch, porque pues, crecieron con esa palabra, pero las generaciones tras generaciones se están cambiando. Y lo más interesante, no solo el estadio, sino que también hay una escuela, que también se cambió el nombre de la escuela. Una calzada, también se cambió el nombre de la calzada. Y hay un puente, también se cambió el nombre de puente. Sí cuesta porque ya estamos marcados, ¿verdad? Pero creo que sí, pues el efecto, pues hay un efecto y hay un defecto también.
¿ya? Pero lo primero, lo que yo pienso es sanar para identificar. Si se logra hacer arte, si se logra fotocopiar o algo, pero lo más importante de aquí también es que hay que descifrar la realidad y escanear la realidad. Y eso es lo que yo hago, es simplemente escaneo mi realidad y hay que empezar a descifrar, sin tocar, sin manchar, sin herir, sin nada, sino que solo descifrar la realidad, escanear, y de lo que sale es el producto. Si es o no es arte, eso ya no importa, pero por lo menos hay que escanear y hay que descifrar. Sí, bueno, yo retomando la primera pregunta que comentabas, pues dentro del protocolo que compartía, sí que indico, por ejemplo, requisitos físicos ningunos, condiciones básicas de música y canto, y bueno, quería compartir como la experiencia de contratación de las 5 personas que están activando ahora mismo la performance mientras que estamos hablando, y como el diálogo con la institución en este caso. Por problemas internos, yo creo, de contratación del museo y tiempos y demás, ellos yo lo voy a contar como todo el proceso de forma clara. Ellos me propusieron un presupuesto total para la activación de la pieza, donde yo me encargo de contratar a los performers y darles de alta a 3 de ellas que no están dadas de alta en este caso, y les pago, siempre suelo pagar lo mismo cuando hago un rodaje y demás, que son 25 euros la hora más el alta, y luego la institución, mediante unos diálogos que establecimos, estipulamos que tenían que tener un seguro de responsabilidad civil sobre tanto la performance como los performers, ¿no? Tanto como los elementos de componer la performance como los propios actores. Pero ha habido ayer y antes de ayer hubo una cosa como bastante curiosa y graciosa, y es que como la pieza forma parte de la colección, Colecciones requiere unas condiciones de temperatura de 21 grados o 23, no lo sé. Y los performers tenían mucho frío, entonces teníamos que... Hemos estado como en conversaciones para conseguir que durante estas 8 horas no tener el aire acondicionado activo, porque es que tienen frío y no requiere realmente esos 21 grados, ¿no? Entonces, bueno, son como anécdotas, pero realmente sí que ponen de manifiesto, yo creo, cosas de las que estamos hablando estos días. Sí, totalmente. Yo, muchas gracias a las dos. Perdona, Dora, ¿quieres decir algo? Te voy a mirar así, porque si no te estoy dando el cuello. Sí, yo quería decir que para mí la cuestión de las condiciones laborales es fundamental. Yo he vivido momentos, circunstancias muy desagradables con respecto a esto, con la negociación con instituciones. Quería decir también que es muy reciente que a los artistas se les pague, y quiero decir a los artistas visuales, es muy reciente que se les pague honorarios, que hay países en los que, por ejemplo Holanda, en que no es común el recibir honorarios por hacer una exposición, y que entonces, digamos que la cuestión de los derechos laborales yo creo que es común a los artistas visuales, a los performers, digamos dentro de lo que estamos hablando, por supuesto a todo el mundo en general. Entonces, pues efectivamente es una cuestión que me preocupa mucho y que desde hace 2 años, prácticamente desde que hice la exposición en la Reina Sofía, se estipula explícitamente las condiciones. Creo que está muy bien que se estipule. Muchas gracias, Dora. De hecho, es que os tengo que contar esta anécdota porque justo cuando estaba en su conferencia Lidia, estaban llegándome un montón de mensajes urgentes, porque como sabéis me ocupo de la curaduría de artes en vivo en el Departamento de Actividades Públicas, que también es algo de lo que Roger ha sacado sobre la mesa, ¿no? De yo siempre, mis performances están en actividades públicas, es distinto, y es verdad que es distinto, es una lógica muy diferente. Pero una de las cuestiones era que una de las piezas que van a estar aquí en noviembre, de Alex Baczynski Jenkins, que es un coreógrafo polaco-británico, que trabaja con una comunidad de performers siempre los mismos. Entonces, bueno, vienen de
de hacer la pieza en Lausanne directamente aquí y siempre requieren un día de descanso en medio, porque los cuerpos tienen que descansar antes de empezar los ensayos. Entonces, bueno, la discusión está en si el museo puede o no cubrir esa noche de hotel y ese día de descanso, ¿no? Entonces, bueno, que es importante y por supuesto es un asunto importante. Yo viniendo de la investigación, sobre todo en danza, coreografía y performance, algo que ha dicho Dora antes también, ¿no? Que ha sacado y que por eso quizás me interesa tanto porque Leo se interesa por estas prácticas escénicas, es la cuestión de una pregunta que yo desde que estamos colaborando con el equipo de colecciones siempre me he hecho, ¿no? ¿A santo de qué un artista de teatro, de danza, puede estar interesado en que su obra esté en una colección de un museo, ¿no? Es una pregunta que no es nada banal, que es una pregunta que realmente es, bueno, realmente qué supone o qué aporta el formar parte de una colección. Obviamente, esa misma pregunta dispara la pregunta sobre qué es una colección, si la colección es ese repositorio, ese archivo, ese almacenaje, o es la colección no como objetivo, sino casi como situación, diría, desde la que pensar todo lo demás, ¿no? O sea, como algo que mueve y moviliza un pensamiento que afecta a toda la estructura museística, pero también a las artes vivas, a la hora de pensar en formar parte de una colectividad que es el arte, que es también historia y que es colección, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones del mantenimiento de los cuerpos no son nada banales, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en el caso de Benvenuto, yo creo que es bastante evidente que parte desde la acción ritual de devolución hacia a todos esos ancestros y esa situación también de Guatemala y del mundo, pero claro, lo que quedan son secuelas, ¿no? Lo que queda como coleccionable son secuelas. Entonces, cuando hablamos de los chunches o de esos objetos olvidados que están fuera de lugar y que Benjamin también apelaba a ellos, ¿no? Pensemos en todas estas formas performativas como algo siempre en riesgo de ser olvidado, ¿no? Y siempre en riesgo de ser no fijado, que es también parte de su libertad. Pero al mismo tiempo la pregunta sería como, ¿qué hacer con todo esto, ¿no? ¿Cómo considerarlo? Bueno, no me voy a enrollar más. Doy paso, creo que si acaso hay una última cuestión antes Isabel, de cerrar. yo solo quería hacerte una pregunta a ti. ¿Por qué usas la palabra secuela? ¿Por qué usas la palabra secuela? Secuela es aquello que queda después de un hecho traumático. Es algo que te visita sin que tú le pides que te visite, ¿no? Es algo que es un incordio, una secuela. ¿Por qué usas Sí, la verdad que esta palabra la uso recientemente, pero me ha gustado pensarlo así como en una cuestión también temporal, ¿no? Como una secuela, como algo que viene después, algo que queda después, ¿no? Por no hablar tanto como de restos o de documentación. Y bueno, estoy poniendo a prueba esa palabra un poco, sí. Porque José Antonio ayer habló de sus secuelas y cuando hablaba de su recuerdo de piezas que había visto y que no había visto, yo creo que de una manera u otra nos demostró que hay rastros de las performances que no tienen por qué ser en forma de objeto. Cuando hay un público que participa de una performance, cada uno de ellos se va a su casa con una parte de la propiedad de esa performance, ¿no? Una parte de ese recuerdo, de esa vivencia, y lo único que hace el museo, si acaso, es asegurar que otros espectadores pueden tener la misma vivencia, pero yo creo que lo bonito de la performance es que destiñe. Que se va diluyendo entre las personas que entran en contacto con ella. Y solo por cerrar un poco, ¿no? Pero había bueno, que el arte, si alguna cosa es en la Grecia clásica, es el continente de un recuerdo. Por eso el museo es la casa de las musas y las musas son hijas de Mnemosyne, ¿no? Y entonces tengo la sensación de que nos hemos obsesionado con el objeto que guarda esa memoria sin recordar
que la memoria misma circula por otros canales que no son solo objetuales. Sí, sí, es clarísimo eso, ¿no? Sí, por eso se ha hablado también de transmisión y de qué manera, bueno, todas estas preguntas que han estado saliendo estos días requerirían como de otro seminario para recogerlas, ¿no? Y ojalá pueda ser forma de seminario, grupo de trabajo o del tipo que sea, o que cada cual se lleve a su casa las preguntas impregnadas en el cuerpo en forma de memoria, de impresión o de secuela, si es necesario, pero bueno, no sé si tenéis algo más que decir, Leonor, Dora, Benvenuto, porque ya tenemos que ir cortando, ¿verdad? ¿O hay... ¿Sí? ¿Hay alguien más que tenga algo que decir? Bueno, pues yo creo que por el tiempo que tenemos ya, os quiero agradecer muchísimo la generosidad de las aportaciones, dan mucho que pensar, se quedan muchas preguntas en el aire, pero también hemos podido llegar a plantear algo, así que muchas gracias y vamos a seguir, ¿verdad, Sara? Seguimos.